vida cristiana obedecer especialmente a Dios y no a los hombres. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Dice, pero ¿a quién obedecer? ¿Quiénes son mis autoridades terrenales? Bueno, vamos a leer primeramente eso, vamos a ver quiénes son las autoridades terrenales, o sea, no autoridades terrenales, sino a la persona a quien debemos nosotros obedecer, respetar, no temer, sino respetar. Dice uno, familia. Yo creo que la buena enseñanza a la obediencia debe empezar en el hogar. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, esposas, estén sujetas a sus esposos. Efesios 5, 21 al 22. En la esposa o mujer virtuosa, el corazón de su marido, el esposo, está confiado en ella, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que tema a Jehová, esa será alabada. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su esposo también la alaba. Proverbios capítulo 31, del versículo 10 hasta el 13, también el 30 y el 28. Maridos, dice, los esposos ahora, obedezcan a Dios, amando a sus mujeres, como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Libro de Efesios, pueden encontrarlo en el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Hijos, ahora vienen para los hijos, ¿no? Obedeced a vuestros padres, porque hay promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos obedecer a los padres, respetar a los padres. Esa palabra se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 1 al 3. Ahora, el segundo ejemplo, siervos o empleados, dice, someteos a nuestros jefes, como si lo hiciéramos a Jesús, con sencillez de corazón. Habitantes de la tierra, someteos a los gobernantes y autoridades, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Nosotros sabemos siempre, hermanos, que nosotros debemos de obedecerle a las autoridades, a los gobernantes, aunque muchas veces vemos que ellos están haciendo mal las cosas. Muchas veces nosotros vemos que ellos quizás se equivocan en lo que hacen, pero igual debemos estar sujetos, porque tenemos que ser manso y humilde de corazón. Ya está bien, nosotros también debemos manifestarnos por nuestros derechos. Debemos pedir y perfecto que uno se manifieste por sus derechos, pero hasta ahí, o sea, no a la violencia, no a lo que el diablo quiere, porque lo que el diablo quiere siempre es destruir y traer las maldiciones para que la vida y la familia se puedan destruir, para que los hogares, para que el barrio, para que la ciudad se puedan destruir. Dice, creyentes, ahí están, esto es muy importante, obedecer a nuestros pastores para que él ministre con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. El libro de Hebreos capítulo 3 y el versículo 17, eso también ahí explica la palabra de Dios. Y eso es verdad. Eso es verdad. Yo recuerdo que anteriormente pasaba muchas luchas con los obreros, quizás pasaba muchas luchas con los hermanos de la iglesia en el área de la obediencia. Muchas veces nosotros los pastores vemos que las personas, los hermanos en Cristo, desobedecen la palabra de Dios, o quizás no desobedecen, pero se desvían de la palabra de Dios. Muchos se desvían porque no saben, o otros quizás porque se equivocan, porque nadie somos perfectos en la tierra. Ni siquiera nosotros los pastores somos perfectos, pero muchas veces, como Dios nos puso como cabeza en la iglesia, debemos nosotros de hablar, y acá la palabra de Dios enseña y dice que hay que estar sujeto y hay que obedecer, hay que respetar. Siempre digo yo que a los pastores no hay que temerle, no hay que tenerle miedo a los pastores, hay que respetarle a los pastores, hay que nada más respetarle, porque tenerle miedo es algo que está muy mal, porque muchas veces nosotros decimos, quizás yo veía antes, ¿no? Por ahí, cuando todavía no era pastor, íbamos a visitar con mi pastor en la casa de la familia, allá en mi país, íbamos nosotros a visitar a los hermanos, y quizás el hermano fumaba, quizás el hermano hacía cosas delante de Dios que no tenía que hacer, y nosotros llegamos en la casa y el hermano empezaba a tirar perfume, tiraban todos los puchos que tenía, se lo guardaban todo, y uno notaba, no olía todavía, y le preguntaba el pastor,
al hermano, tú fumas, hermano, y el hermano quizás decía que no. Entonces ahí uno veía y decía, bueno, el muchacho le teme más al pastor que a Dios. Hay que temerle solamente a Dios, hay que temerle solamente al único Dios que hizo los cielos y la tierra, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente. ¿Qué significa omnipresente? Él puede estar en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en España, en la India, en Israel, en Portugal, en el mismo tiempo. O sea, Él ve todas las ciudades, todos los países del mundo, Él puede ver al mismo tiempo. Y otra cosa, Él puede estar viendo a Juan y también puede estar viendo a Eliseo. Puede estar viendo a Eliseo y también puede estar viendo a Pedro. Puede estar viendo a Pedro y también está viendo a Ezequiel. Al mismo tiempo, Él puede, o sea, Él nos está mirando. Él en todo tiempo nos está mirando. Acá Dios me está mirando yo haciendo programa. Acá Dios le está mirando a la hermana Jazmín haciendo programa. Le está mirando al hermano Pedro haciendo programa. Por eso hay que temerle a Dios. Debemos nosotros ya madurar espiritualmente. Madurar en esa área y no temerle al hombre. Al hombre no hay que temerle. Y otra de las cosas que yo veo también, que el hombre y la mujer le teme mucho al diablo. Ya no es tiempo de temerle al diablo. El diablo no te puede hacer nada. Tú tienes que demostrar que eres más que el diablo. Si Dios está en ti, si verdaderamente Dios vive en ti, porque nosotros sabemos que Dios vive en nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién podrá contra nosotros? Nosotros somos más que vencedores. La palabra de Dios dice que fuimos llamados a ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos llamó y que nos amó primero? Fue Dios. Por eso es que Él envió a su único Hijo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y para hacernos libres. La obediencia es la llave de la puerta de la bendición. Por eso tienes que obedecerle a Dios, obedecerle a tu pastor, obedecerle a tu superior, obedecerle a tu jefe. Yo admiro mucho, me gusta mucho por ahí ver las películas a ver cómo, no sé si son de acción las películas, esos de militares, de guerra, esas películas, por ejemplo, de algunas de guerras. Por ahí viene el general y todo tiene que quedar bien cuadradito, como se dice, bien firme, ¿no? Y respeta, uno muestra respeto a su superior, ¿no? Por ahí también veo en la comisaría, yo por ahí voy a visitar a los hermanos en la comisaría, por ahí está el superior atendiendo y entra un oficial, por ahí se pone firme, él respeta a su superior, ¿me entiendes? O sea, acá sobre la faz de la tierra nadie somos superior que nadie, hablando en lo terrenal. En lo espiritualmente, por ahí, si Dios levanta a uno como pastor, levanta a uno como ministro, tampoco es más que nadie. Solamente es que algo por respeto a la persona, por respeto a donde Dios lo puso. Nosotros solamente tenemos que respetar y obedecer a la palabra de Dios, porque yo como siervo de Dios, a mí Dios me habla muchas veces para dar palabra de bendición al pueblo. Por ejemplo, Dios a veces me habla y me dice, el pueblo está haciendo esto y esto no me gusta, y yo tengo que obedecerle a Dios y decirle al pueblo. Y si yo no digo al pueblo, entonces ¿quién va a decirle al pueblo? Si yo soy el pastor, si Dios me manda a ser pastor, predicar la palabra de Dios, entonces yo tengo que estar comunicado con Dios. Tengo que estar en contacto con Dios y Dios conmigo. Y Dios me revela, Dios me muestra y Dios hace su obra. Por eso es que muchas veces las personas enfermas que llegan a la iglesia, Dios te dice, hijo mío, esa persona viene enferma y hoy quiero sanar a esa persona. Entonces uno lo pone en su mano, porque la misma palabra de Dios dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. La palabra de Dios afirma que si nosotros creemos en Dios, vamos a ver su gloria. Entonces, hermanos míos, es tiempo de madurar. Ya no es tiempo de temerle al diablo. Si tú le temes al diablo, a las personas que por las noches tienen mucho miedo y no pueden dormir, quiero decirte algo maravilloso en esta tarde, en esta noche. Deja de temerle al diablo. Empieza a temerle a Dios. Y rechaza al diablo. Échalo de tu cuarto, de tu casa, de tu sueño. Échalo al diablo. Y acepta a Dios, recibe a Dios en tu corazón. Deja que la gloria y la presencia de Dios fluya en tu vida. La palabra de Dios dice, hermanos, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. El diablo podrá traer miedo en ti, traer desespero, de tantas cosas que el diablo puede traer en tu vida, pero el diablo no puede con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y aparte, la palabra de Dios mismo dice, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Si nosotros resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros. Sigamos confiando, sigamos creyendo en Dios.
Y nosotros debemos de respetarnos unos a los otros. Como dice, ¿no? Respetar para ser respetado. Vamos con algo más que quería leer con ustedes. Autoridades espirituales. Vamos a ver, dice, como cristianos o espirituales, nuestra mente debe estar enfocada a la obediencia a Dios. El obedecer a Dios trae bendición. Salva tu vida de la muerte espiritual y preserva tu vida terrenal. Bendice a tu familia, la promesa a Abraham. Esa fue una promesa maravillosa. O sea, Dios le dijo a Abraham que bendiga a su familia. Dios le dijo, bendiga tu descendencia. Lo que va a ser tu generación, lo que va a ser tu familia, bendiga a tu familia. Y Abraham bendijo a su familia, porque Dios fue quien lo ordenó a que bendiga a su familia. Entonces, hoy Dios te manda y tú tienes que obedecer. Dios te dice, bendiga a tu familia y tu descendencia será bendecida. Mira lo que dice la palabra de Dios. O mira lo que dice una prédica que estoy leyendo acá. Dice, provee para sus necesidades, dice. Ejemplo, en libros de Elías, el libro de Reyes, capítulo 17, versículo 5 y hasta el 6. Ustedes si lo pueden ver ahí en su casa para que lo lean, que Dios también provee a nuestras necesidades. También trae sanidad, trae liberación, como también lo trajo sobre el general Naamán. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5 y el versículo. Si por ahí quiero que el hermano Pedro, si está en la Biblia, puede entrar en la Biblia, en tu celular. Si tiene Biblia la hermana, tiene Biblia, pueden entrar ahí. Yo quiero leer esto. Quiero leer porque cuando Dios te manda a que obedezca, también hay sanidad. Eso es muy importante, porque acá habla de la sanidad. En Segunda de Reyes, capítulo 5 y el versículo 13. Ahí habla de la sanidad del general Naamán. Y quiero que ustedes los vean en el nombre de Jesús ahí. Vamos a ver, vamos a esperar. Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 13. Sí. Segunda de Reyes, capítulo 5 y el versículo 13. A ver si por ahí lo puedo leer ahí para ver la sanidad. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, levántate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vamos a leer esta palabra desde el principio para que ustedes conozcan la historia. Dice esta palabra Eliseo y Naamán. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mira, terrible enfermedad tenía este hombre. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, el Dios que está en Eliseo. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, dice. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profetas en Israel.
Mira el carácter que tenía también Eliseo, ¿no? Enfrentándose al mismo rey de Israel y diciéndole que hay profeta en Israel. Muchas veces hay que tener ese carácter y decir, hay pastor, hay siervo de Dios en la ciudad de Río Gallego, hay hombres de Dios, hay hombres que oran, hay hombres que luchan, hay siervos de Dios, hay iglesias verdaderas en la ciudad de Río Gallego. Tenemos que declarar. Y sigue diciendo el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos